Al comienzo de esta historia conoceremos a Suzuki Iruma, quien era un chico normal que trabajaba en un barco pesquero muy maloliente. Esto sucedió debido a sus padres perdedores que lo obligaron a hacer el trabajo sucio mientras ellos salían a divertirse solos. Y para empeorar las cosas, los padres de Iruma llegaron al punto de vender a su propio hijo trabajador a un demonio de clase suprema a cambio de beneficios egoístas. Y así, el demonio, llamado Suyiban, le informa a Iruma que su alma ha sido comprada, todo gracias a sus amorosos y repulsivos padres. Pero a pesar de ser un demonio extremadamente poderoso, Suyiban prácticamente le ruega a Iruma que acepte ser su nieto. E Iruma no tiene más remedio que aceptar. Luego comienzan los preparativos y el demonio decorador transforma la habitación de Iruma en una especie de guarida refinada digna del inframundo. Ropa nueva, un aroma fresco en el aire y un toque infernal completan la transformación. Vale la pena recordar, aunque sea discretamente, que si Iruma dijera que no, probablemente sería devorado. Pero este detalle lo dejamos de lado. Cuando llega la mañana, Suyiban entra en modo paternal y captura el primer día de escuela de Iruma en el mundo de los demonios con fotos. El destino es la escuela de demonios de Babel, donde cientos de jóvenes demonios vuelan por los cielos. Y mientras está allí, Iruma piensa que aparentemente nadie había descubierto todavía que era humano. Sin embargo, el director del colegio ya sospecha que algo anda mal. Y en medio de la conmoción, Iruma ve a un joven demonio musculoso entrenando con un hacha gigantesca, decidido a causar una buena impresión en la ceremonia de entrada. Al son del himno demoníaco, ocurre una revelación inesperada. Suyiban es el director de la escuela. Luego Iruma es presentado a los demás y la conmoción es inmediata. Sin embargo, Suyiban tiene un truco más guardado. Con un hechizo y una carta en la mano, hace que Iruma cante un encantamiento con sorprendente fluidez. El nervioso profesor apenas puede creer lo que ve, e Iruma es proclamado un audaz maestro de las artes mágicas demoníacas. Al aplauso le sigue un desafío inmediato. Iruma debe enfrentarse al tradicional juego demoníaco de balón prisionero, donde las bolas de fuego reemplazan a las normales. Gracias a su impresionante capacidad para escapar de situaciones de riesgo, Iruma destaca. Es entonces cuando aparece Asmodeus-kun, el representante de los novatos, irritado por el protagonismo de Iruma. Decide enfrentarlo con una ofensiva llameante. Iruma, usando su experiencia previa, esquiva con precisión. La multitud aplaude, e incluso Asmodeo se inclina ante él. A partir de ese momento, por las reglas del mundo de los demonios, Iruma gana su primer seguidor leal. Y este es solo el comienzo de las aventuras de Suzuki Iruma en su nueva e infernal vida diaria. El día comienza con una pesadilla, donde recuerda con amargura el momento en que fue vendido por sus padres a un demonio. Un ejemplo emblemático de unidad familiar. Sin embargo, le espera un desayuno lujoso, preparado con esmero por el siempre amable Suyiban. Entra ópera, la presencia cómica de la casa, ofreciendo un té gris del inframundo. Un sorbo es suficiente para hacer bailar a Iruma involuntariamente, revelando su habilidad innata para las reacciones teatrales. La secuencia se intensifica cuando ópera, como una especie de Mary Poppins infernal, comienza a repartir regalos a Iruma, entre ellos un pañuelo bordado y un reloj de pared infernal. La verdadera dificultad, sin embargo, está en el camino a la escuela. Suyiban, emocionado, quiere grabar cada paso. La ópera, más racional, lo arrastra de regreso a casa. En el camino, aparece un nuevo personaje, el presidente de la clase, un demonio de postura firme, reprende a algunos estudiantes por no usar el tono demoníaco apropiado. Iruma, cauteloso, intenta evitar encuentros con el consejo estudiantil y Asmodeus. Pero Asmodeo es persistente y lo espera exactamente 6 horas y 6 minutos. Asmodeus le informa a Iruma sobre el ritual de invocación familiar que tendrá lugar pronto. Por coincidencia o destino, ambos terminan en el mismo grupo. Asmodeo revela que el ritual definirá el estatus académico de los estudiantes de la escuela Babel. Iruma se pregunta si estos familiares tienen algún gusto peculiar por la carne humana. Durante el ritual, dirigido por el severo consejero Nabrius Caligo, los estudiantes dibujan círculos, hacen gestos e invocan a sus criaturas. Nabrius advierte sobre miembros rebeldes de la familia, pero Asmodeo, provocador, sugiere que Iruma ataque a su propio consejero. Iruma se niega sensatamente, sabiendo que no quiere castigos justo al comienzo de su vida escolar demoníaca. Varios estudiantes completan el ritual con éxito. Asmodeo, por ejemplo, invoca una serpiente gorgona. Nabrius, sin embargo, muestra poco entusiasmo, especialmente al enterarse de la conexión entre Iruma y Suyiban. Cuando llega el turno de Iruma, el deseo de venganza del consejero se manifiesta. Pero sucede lo inesperado. Iruma invoca accidentalmente al propio Nabrius como familiar. El shock es general. Nabrius, abrumado por la ira, exige que se deshaga el contrato. Iruma intenta con todas sus fuerzas romper el vínculo, pero el ritual termina con el guía transformado en un pequeño murciélago. Asmodeus felicitó a Iruma por su hazaña de invocar a otro demonio por accidente, lo que causó asombro en todos los que presenciaron la escena.
mañana. Iruma y Caligo luego se dirigieron a Sullivan con el objetivo de intentar deshacer el contrato. Sin embargo, descubrieron que el vínculo entre el invocador y su familiar duraría un año entero y cualquier intento forzado de romperlo resultaría en la muerte inmediata. Caligo, abrumado por la frustración y la desesperación, permaneció abatido mientras Iruma regresó con él para lidiar con los acontecimientos. La fama de Iruma comenzó a extenderse rápidamente, llamando la atención de un estudiante demoníaco y con gafas que no estaba contento con el nuevo protagonismo. Iruma se convirtió en un tema constante entre los estudiantes, mientras que el siempre atento Asmodeus lo guiaba en su nueva misión, que era recuperar los libros de texto. Durante esta tarea, Clara apareció de repente. La chica demoníaca de cabello verde, acompañada de su criatura Falfel, apareció cantando y apilando cajas con entusiasmo descontrolado. Su entrada caótica convirtió la habitación en un torbellino de energía. A partir de ese momento, la rutina de Iruma estuvo llena de acontecimientos impredecibles, marcados por encuentros con figuras excéntricas y situaciones desconcertantes. En el peculiar escenario de la escuela de Babel, el trío compuesto por Iruma, Asmodeus, que pasó a ser llamado As, y Clara, la enérgica estudiante de comportamiento impredecible, comenzó a involucrarse en nuevas situaciones. Clara, siempre alegre, entró en la habitación cantando. Asmodeus advirtió a Iruma que permanecer cerca de Clara podría traer complicaciones. La entrada de una profesora interrumpió la euforia de la niña y dio lugar a una acción inusual. La maestra ató a los tres estudiantes con una cuerda mágica, haciéndolos flotar en el aire junto a sus libros escolares. Clara sugirió que todos jugaran, y aunque Asmodeus insistió en que Iruma se hiciera a un lado, Iruma no pudo negarse. Como resultado, terminó involucrado en la actividad propuesta por Clara, mientras que Asmodeus se vio obligado a interpretar un personaje dentro del juego escenificado. Clara, empuñando un hacha grande, avanzó hacia Asmodeus en medio de la simulación. La situación evolucionó hasta convertirse en una sesión de juego que duró 2 horas. Clara ofreció bocadillos y bebidas que tenía escondidos en bolsillos mágicos. El momento fue interrumpido por 3 chicos demoníacos, quienes se acercaron solo para consumir los bocadillos traídos por Clara, sin participar de las actividades. En los días siguientes, Iruma y Asmodeus se convirtieron en una parte constante del círculo de juegos de Clara. Al tercer día, Clara escuchó, sin ser notada, a algunos estudiantes comentar que Iruma la estaba usando para obtener beneficios. Sintiéndose traicionada, Clara le entregó todos sus dulces y bebidas a Iruma. Sin embargo, Iruma rechazó los regalos y declaró sinceramente que deseaba seguir jugando con ella incluso si no hubiera ninguna recompensa de por medio. La reacción genuina de Iruma le trajo a Clara una alegría que nunca antes había experimentado. Por primera vez, alguien se acercó a ella sin motivos ocultos. La nueva amistad entre los tres se puso a prueba cuando los mismos chicos regresaron exigiendo más bebidas. Clara, fortalecida por su recién adquirida confianza, reaccionó sin dudar. Ella utilizó una máquina expendedora y arrojó el objeto a uno de los niños, exigiendo que todos pagaran por lo que estaban consumiendo. Asmodeo intervino y se enfrentó a los atacantes, adoptando una postura protectora hacia su amigo. Al día siguiente, el trío fue a la casa de Sullivan para recoger a Iruma. Sullivan estaba visiblemente complacido de ver que Iruma había formado un vínculo de amistad. En el camino, Asmodeo sugirió que todos fueran al comedor. Allí descubrieron cómo funcionaba el sistema de pedidos basado en la jerarquía de estatus y los privilegios alimentarios vinculados al rango de cada estudiante. Asmodeo animó a Iruma a elegir lo que quisiera y se ofreció a traerle la comida. Sin embargo, la comida fue interrumpida por un grupo de estudiantes que pidieron platos en exceso, lo que enfureció a Asmodeus. Antes de que pudiera actuar, Iruma sorprendió a todos al comerse toda la comida servida por él mismo, lo que incluso sorprendió al cocinero, quien se desmayó al ver lo sucedido. Poco después apareció Kum Kum trayendo noticias desagradables. A Clara le habían prohibido la entrada a una tienda y el empleado la amenazó con atacarla con un palo de bambú. La situación empeoró aún más con la llegada de Caligo, el asesor gruñón que mantenía una tensa relación con Iruma. Clara, al investigar, descubrió que Caligo era familiar de Iruma. Con una invocación repentina, lo obligó a asumir la forma de un pequeño demonio gruñón. La situación empeoró cuando los tres fueron acusados injustamente de robo, lo que los obligó a huir del lugar en medio de una gran confusión. Después de escapar, los tres se sentaron en el suelo a comer helado y hablaron de su deseo de estar en la misma clase. Iruma, siempre amable, explicó a Clara y Asmodeus el significado de la amistad y el valor de estar al lado de alguien sin buscar ventajas. Mientras tanto, en una sala privada, Sullivan terminaba de organizar las clases de la escuela. Decidió poner a Iruma, Clara y Asmodeus en la habitación especial designada para estudiantes considerados problemáticos. La vida escolar de Iruma tomó un nuevo rumbo, ahora acompañada por dos aliados inseparables. Las inusuales historias de la escuela de demonios de Babel continuaron. Iruma fue colocado en una habitación especial, rodeado de estudiantes que no encajaban con los estándares de las otras clases. Sullivan reveló que su elección había sido intencional, ya que quería que Iruma pasara desapercibido entre los demás. Durante el viaje a la torre de primer año,
Asmodeus compartió una curiosidad sobre los demonios, explicando que la mayoría de ellos volaban naturalmente. Elogió a Iruma por tener piernas fuertes debido a las largas distancias que caminaba. Aiko se entristeció al descubrir que no estaría en la misma clase que sus amigos, pero aún no sabía que también había sido asignada a la clase de los considerados excluidos. Al entrar en la torre, una flecha mágica los guió a una habitación identificada con el número 1 y una advertencia de peligro. Dentro de la habitación, un chico demonio robaba objetos a sus compañeros sin que estos se dieran cuenta. La flecha luego los condujo a una cueva, donde Iruma tuvo que usar sus notables habilidades de evasión para escapar de una serie de flechas que le dispararon. Sus compañeros revelaron que habían apostado por sus habilidades defensivas. Sin embargo, uno de los estudiantes no pudo evitar los ataques. Sabnok, un demonio de inmensas proporciones y elevadas ambiciones, había sido derribado. Su objetivo era alcanzar el título de Yod, el rango más alto entre los demonios, y eventualmente convertirse en el rey demonio. Sabnok, conocido por no tolerar obstáculos en su camino, había atacado a su antiguo maestro y por esta razón, también había sido colocado en la clase con problemas. Se produjo un intenso intercambio de palabras entre Sabnok e Iruma, y Asmodeus intervino para proteger a su amigo. Sabnok declaró que tenía un familiar más poderoso y desafió a Asmodeus, quien sorprendió a todos al afirmar que no era el familiar de Iruma, sino su amigo. El concepto de amistad fue presentado a los otros demonios, quienes reaccionaron con entusiasmo a esta idea inusual en su mundo. El profesor Caligo apareció en medio de la confusión, esquivando hábilmente las flechas y anunció, en vista de lo sucedido en la tienda de la escuela, que él sería el encargado de impartir esa clase. La primera actividad de la clase comenzó con una carrera hasta el final del valle. Las posiciones de clasificación se definirían de acuerdo a los resultados de la carrera y el desempeño previo en la invocación de familiares. El guía encargado de las instrucciones presentó dos rutas posibles. Una de ellas era más fácil, sinuosa y con curvas suaves, mientras que la otra cruzaba un valle estrecho y peligroso. Caligo advirtió a los estudiantes sobre los riesgos de la difícil ruta, ya que los guardianes de ese camino eran inestables y agresivos. Sabnok, como de costumbre, rechazó cualquier sugerencia de precaución y decidió tomar el camino más difícil. En el momento del despegue, la mayoría de los jóvenes demonios alzaron el vuelo con facilidad, pero Iruma, sin alas, permaneció quieto. Caligo empujó con fuerza a Iruma, como si quisiera deshacerse de él, y el chico terminó cayendo por la ladera de la montaña. Desde la meta, Caligo observó la carrera con aburrimiento, frustrado con el comportamiento de los estudiantes. Asmodeo avanzó con verdadero compromiso y Clara lo siguió. Sabnok, impaciente, dejó a los dos atrás y se adentró en el estrecho valle, donde se enfrentó a maldiciones y a una criatura gigantesca. Mientras tanto, Caligo estaba reflexionando sobre Iruma, y entonces apareció una figura inesperada. Un cuervo demoníaco cruzaba los cielos llevando a Iruma atrapado por su pico. En otra parte del viaje, Clara se enfrentó a una flor demoníaca y, preocupada, preguntó qué había pasado con Iruma. La respuesta apareció cuando Iruma se despertó dentro del nido de un pájaro colosal. La criatura, herida, permitió que Iruma la curara. El niño, mostrando empatía, ofreció su propia sangre para curarla, y a cambio, el pájaro aceptó llevárselo con ella. Mientras tanto, Sabnok luchó contra el guardián del valle. Sabnok mordió su collar, que se convirtió en un arma, y asestó los primeros golpes. Recordando a su familia, Sabnok realizó un segundo mordisco, que produjo una espada y reinició la pelea. Aún así, el enemigo demostró ser superior y arrojó brutalmente a Sabnok al suelo. Cuando se acercaba el golpe final, Iruma apareció misteriosamente y se colocó entre el guardián y Sabnok. Para sorpresa de todos, el guardián detuvo el ataque. El pájaro herido, que lo acompañaba, le comunicó algo a Iruma en silencio. Sabnok intentó reaccionar, pero Iruma intervino y evitó un nuevo ataque. Luego el guardián hizo una reverencia ante ellos en señal de respeto. En el punto final de la carrera, Asmodeus y Clara llegaron en primer y segundo lugar. Otros estudiantes también alcanzaron la meta, pero Asmodeus impidió que Caligo terminara la actividad inmediatamente. En ese momento, uno de los guardianes del estrecho valle apareció inesperadamente. Caligo dio un paso adelante para proteger a los estudiantes, pero todos se quedaron sin palabras cuando vieron a Iruma y Sabnok llegar montados en su propio guardián. La inusual actuación de ambos resultó en castigos por haber irrespetado las rutas establecidas. En la ceremonia de clasificación, los estudiantes comenzaron a recibir insignias de un cuervo de clasificación. Caligo, guardando rencor, ordenó humillar a Iruma y Sabnok con una lluvia de piedras arrojadas por sus compañeros. Sabnok, en lugar de dar marcha atrás, reconoció el valor de Iruma y declaró que se había convertido en su rival por el título de Rey Demonio. Los resultados de la clasificación sorprendieron a todos. Clara, inesperadamente, obtuvo una puntuación más alta que Asmodeus. Sabnok alcanzó el segundo lugar. Cuando fue el turno de Iruma de recibir su posición, el cuervo voló hacia él y le colocó un anillo dorado en su mano derecha. En el momento en que el anillo de Salomón tocó su piel, una llama negra emergió de su interior. El fuego se expandió, emitió gritos y se volvió incontrolable. Ese poder, identificado como el anillo del devorador voraz,
amenazaba a cualquiera que se acercara, mordiendo a quienes se acercaban y drenando sus fuerzas vitales. Cuando Caligo intentó intervenir, el humo negro amenazó su integridad. Ante el peligro, Caligo se preparó para tomar medidas drásticas. En ese momento, Sullivan apareció y contuvo el poder de la llama negra, aprisionándola dentro del anillo. Sullivan explicó que el anillo absorbería la energía de Iruma y cuando estuviera vacío, intentaría devorar la magia de los demás a su alrededor. La única forma de controlar el anillo sería alimentándolo con una gran cantidad de energía. Al finalizar la actividad se tomó una foto grupal para marcar el final de la primera clase. Iruma, incapaz de recibir una clasificación formal, aceptó su posición como último lugar, sin mostrar arrepentimiento. Sin embargo, nunca imaginó que su reputación terminaría expandiéndose aún más. Mientras los estudiantes leían una noticia sobre Iruma, una estudiante visiblemente disgustada y que llevaba gafas observaba en silencio. En el salón de actos del colegio, todos se reunieron para cantar el himno del colegio. En la sala del consejo estudiantil, el representante del grupo encontró varios periódicos con artículos dedicados a Iruma. Al mismo tiempo, Sullivan estaba organizando una entrada triunfal para Iruma en la escuela. Preparó un lujoso carruaje acompañado de ópera, quien lo escoltó con entusiasmo. Dentro del carruaje, Iruma reflexionó sobre el poder de la llama negra contenida dentro del anillo del devorador voraz y temió que un día, el hambre de la criatura cayera sobre Sullivan. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, Opera extendió una alfombra roja y anunció la llegada de Iruma de manera exagerada. Asmodeo, atento como siempre, evaluó el carruaje con cuidado. Clara, escondida debajo de la alfombra, saltó sobre Asmodeo para llamar su atención. Sullivan le entregó a Iruma una mochila escolar y un teléfono infernal. Iruma, queriendo evitar la atención, escapó rápidamente. Caligo comenzó a gritar nombres e informó a la clase que otros profesores se harían cargo de las clases ese día. Clara y Asmodeus intentaron animar a Iruma. Durante la clase de Diobotánica, impartida en la torre de aulas, el grupo conoció a la profesora Susie Stola. Ella enseñó a sus estudiantes el arte mágico de hacer florecer las flores. Iruma, sin habilidades mágicas, mostró preocupación por su actuación. Un grupo de estudiantes de último año del consejo estudiantil, donde también estaba presente Sabnok, observó a los estudiantes más jóvenes durante los ejercicios. Sabnok comentó con confianza que los miembros del consejo estaban monitoreando su progreso. Sin embargo, el resultado no fue el mejor. La planta convocada terminó devorando su propia maceta, lo que le valió una calificación de B y Asmodeo, por otro lado, impresionó a todos al crear una flor llameante de rara belleza. Entonces surgió una nueva discusión entre Sabnok y Asmodeo. El profesor Stola puso fin al conflicto utilizando ramas de una planta demoníaca, restableciendo el orden en el aula. Mientras otros estudiantes florecían ejemplares impresionantes, Clara reveló una flor completamente extraña. Cuando fue el turno de Iruma, visualizó una hermosa flor del mundo humano y pronunció la palabra Wanwan. Una luz intensa envolvió la torre del aula y un majestuoso cerezo comenzó a florecer ante todos. La escena impresionó a todos los estudiantes presentes, incluidos Sullivan y Opera, quienes observaban desde la distancia. El presidente de la clase recibió la noticia de lo sucedido y reconoció seriamente que ese tipo de flor solo existía en el mundo humano. Impulsada por la curiosidad, decidió que necesitaba hablar con Iruma en persona. La escuela de demonios, conocida por albergar 6 clases y exactamente 666 estudiantes, mantenía una estructura organizada bajo la responsabilidad del consejo estudiantil, que aseguraba el orden entre los estudiantes. El presidente del consejo, mientras caminaba por los pasillos, fue informado de que Iruma no estaba en clases. Ella siempre creyó en la existencia de los humanos, aunque consideraba que el contacto entre ambos mundos había cesado. Basándose en sus observaciones y estudios, comenzó a considerar seriamente la hipótesis de que Iruma era un humano disfrazado. En una habitación secreta llena de manga del mundo humano, el presidente leyó una historia sobre una chica enamorada de un chico. Se sentía vulnerable ante las obras humanas y temía ser seducida por esas historias. Mientras tanto, Iruma estaba limpiando el desastre dejado por las flores de cerezo. El profesor Stola se ofreció a ayudar, pero Iruma declinó cortésmente. La presidenta cogió un manga y corrió a su habitación, decidida a reflexionar. Más tarde, Iruma ayudó a algunos trabajadores escolares de edad avanzada, mientras Asmodeus usó su magia para incinerar los desechos. Clara, manteniendo su espíritu travieso, arrojó un montón de escombros sobre ellos. Después de despedirse de Asmodeus, Iruma regresó a guardar los artículos de limpieza. En otro pasillo, el presidente se acercó y terminó chocando con Iruma. El encuentro desencadenó una situación peculiar. Al descubrir el nombre del chico con el que se topó, la presidenta se enfureció, convencida de que era humano y que estaba tratando de encantarla para que se enamorara. Iruma se sobresaltó por haberla enojado, se disculpó y trató de alejarse. El presidente consideró entregar a Iruma a su propio padre, quien era jefe de seguridad de la escuela. De repente, Iruma intentó huir y un manga del mundo humano cayó al suelo. Iruma dio un paso adelante, cogió el libro y comenzó a leerlo, envuelto en recuerdos de cuando trabajaba como asistente en la producción de esa misma historia. El presidente se emocionó al ver que Iruma podía entender el contenido
de la obra y lo desafió a leer algunas de las letras. Ella lo llevó a una habitación privada y le pidió que leyera el manga en voz alta. Iruma dudó cuando se dio cuenta de que los demonios no podían leer el lenguaje humano, pero cuando insistieron, cedió. Incapaz de negar las peticiones, Iruma comenzó a leer. Después de terminar, Iruma se dio cuenta de que la noche ya había caído, y que su abuelo llevaba algún tiempo intentando comunicarse con él. La presidenta agregó su número al teléfono infernal de Iruma y le pidió que viniera cuando lo llamaran. Antes de irse, Iruma le preguntó su nombre y ella respondió que su nombre era Amei. Al salir del lugar, Iruma reflexionó que la experiencia había sido curiosamente divertida. Más tarde, Amei tomó precauciones al confirmarse a sí misma que Iruma era de hecho humano. En la habitación de Iruma, Asmodeus le informó que el consejo estudiantil y la propia presidenta deseaban hablar con él sobre el árbol de cerezo. A la mañana siguiente, Opera le preguntó a Iruma si le gustaría regresar al mundo humano. Iruma recordó las dificultades que enfrentó allí y las alegrías que descubrió en el mundo de los demonios. Opera sugirió que si Iruma realmente quería regresar, debería esforzarse por graduarse con excelencia. Poco después, informó que Sullivan había salido a buscar el carruaje. Iruma corrió a buscar a sus amigos, y una vez en la escuela, comenzó a preguntarse por qué nunca había considerado regresar al mundo humano. Amei le envió un mensaje para que viniera a la sala común. Durante el almuerzo, Asmodeus y Clara ofrecieron sus bocadillos a Iruma, pero él se fue apresuradamente después de recibir nuevos mensajes de Amei. Sabnok llegó poco después, y Clara y Asmodeus decidieron seguir a Iruma para averiguar qué estaba pasando. En la sala de conferencias, Amei canceló la reunión del consejo estudiantil y anunció que haría una visita especial a la escuela, lo que efectivamente significó una reunión sin procedimiento. Ella advirtió a los demás que no la siguieran. Mientras tanto, Clara buscaba a Iruma por toda la escuela. Asmodeo le pidió que actuara con discreción. Ambos llevaban gafas que los ocultaban, lo que los hacía invisibles e imperceptibles. Fuera de la sala común, Iruma esperaba la llegada de Amei, quien llegó corriendo poco después. Clara y Asmodeus vieron a los dos juntos y llegaron a la conclusión de que Iruma estaba tratando de tomar el control de la escuela. Dentro de la sala común, mientras Iruma leía el manga, le preguntó a Amei sobre sus objetivos. Amei dijo que quería que la escuela de demonios fuera lo mejor posible y que planeaba ayudar a su padre después de la graduación. Iruma dijo que solo quería divertirse con todos. Amei respondió que esto no era una ambición, sino un ideal, y quería saber cuál era el verdadero sueño de Iruma. Afuera, Clara y Asmodeo observaban la conversación a través de la ventana. Clara intentó acercarse, pero fue contenida por la tranquila vigilancia de Asmodeo. A pesar de su curiosidad, Asmodeo se mantuvo firme y evitó escuchar cualquier detalle más allá de lo necesario. Iruma, incapaz de responder con claridad, de repente se desmayó. Clara intentó derribar la puerta, pero Asmodeus detuvo el impacto. En medio de la confusión, Amei se acercó a Iruma y le ofreció un consejo, diciéndole que debía transformarse en murciélago y aprender a soñar. De repente, Clara y Asmodeus invadieron la habitación a través del humo que cubría la habitación, sorprendiendo a los presentes. Amei, tratando de disfrazar la presencia del manga humano, se encontró en una situación incómoda. Clara, decidida a mantener a Iruma a su lado, lo atrajo con ella sin dudarlo. Mientras se lo llevaban, Amei, con una sonrisa enigmática, le pidió que permaneciera a su lado. Esa noche, Clara tuvo un sueño en el que Amei robaba a Iruma de su presencia, lo que intensificó su determinación de conquistarlo. Mientras tanto, Iruma reflexionaba sobre su deseo de alcanzar un rango más alto, y Asmodeus, inquieto con sus propios pensamientos respecto a los planes de Iruma, tenía dificultades para descansar. Al día siguiente, Clara buscó a Sabnok para pedirle consejo sobre cómo recuperar a Iruma. Sabnok le sugirió que tomara una clase especial sobre el arte demoníaco de la seducción. Al elegir las clases, Iruma optó por un aula tradicional, tratando de no llamar la atención, y sorprendentemente, Asmodeus eligió la misma materia. Clara, por su parte, decidió apuntarse a una clase llamada Chicas Seductoras, impartida por la encantadora profesora Rame. Asmodeo, sintiendo pena por Clara y asumiendo que había cometido un error, se sintió intrigado cuando se dio cuenta de que ella había elegido la clase conscientemente y sin dar ninguna explicación. En la sala especial, Rame instruyó a los estudiantes a leer de una manera que despertara sentimientos en quienes los escucharan. Clara, al ser evaluada, recibió una calificación muy baja y le aconsejaron estudiar libros adicionales para desarrollar una apariencia más pura que la de un bebé recién nacido. Incluso con las críticas, Clara no se rindió. Probó una variedad de enfoques, incluyendo poses impactantes, hacer contacto físico, usar atuendos llamativos, aplicar perfumes fuertes y exagerar con el maquillaje. Ninguna de estas estrategias produjo el efecto deseado. Desalentada, regresó a casa, donde encontró consuelo en el cariño de sus hermanos menores. Clara tomó entonces una decisión final y audaz. Ella planeó usar un beso como su gesto final. A la mañana siguiente, Clara combinó todas las técnicas que había aprendido
aprendido, pero terminó chocando con Caligo en el camino. El profesor Rame, preocupado por su estudiante, le ofreció un perfume especial con feromonas, pero Clara se negó, decidida a encontrar su propia manera de ganarse el corazón de Iruma. Sintiéndose sola e insegura por su apariencia, Clara permaneció sola en el jardín. Iruma, al notar su presencia aislada, se acercó a ella amablemente y le dijo que no debería estar allí sola, especialmente porque era una niña. Clara, emocionada por la preocupación de Iruma, declaró con entusiasmo que haría que él se enamorara de ella. En ese momento, algo desconocido despertó dentro de Iruma, un sentimiento que aún no podía comprender. Clara tomó la iniciativa y tomó su mano, guiándolo enérgicamente en la búsqueda de Asmodeo. A través de la ventana, el profesor Rame observó a la pareja y notó que el puntaje emocional de Clara había aumentado misteriosamente al 10%, lo que la dejó desconcertada sobre lo que pudo haber sucedido. Cuando llegó la noche, Iruma elogió la vivacidad de Clara, y en ese momento recordó las palabras de Amei. A partir de ese recuerdo, Iruma formó una determinación silenciosa respecto de sus objetivos personales. A la mañana siguiente, Asmodeus se sorprendió al escuchar a Iruma declarar su deseo de alcanzar un rango superior. Iruma, ahora comprometido con su mejora, comprendió la importancia de lo que Amei le había aconsejado sobre ascender en la jerarquía demoníaca. Emocionado, Iruma le anunció a Asmodeus, mientras comían en la cafetería, que tenía la intención de pasar del grado Alep al grado Bet. Asmodeo, interpretando el discurso dramáticamente, creyó que Iruma planeaba conquistar todo el reino demoníaco. Él compartió esta suposición con los otros estudiantes, convirtiendo sin querer a Iruma en una figura legendaria. A pesar de la confusión, Iruma aclaró que su objetivo era simplemente progresar al siguiente nivel, no dominar el inframundo. Los estudiantes, inicialmente decepcionados, estaban sin embargo interesados en lo que Iruma podía lograr. Mientras tanto, una chica demoníaca que llevaba gafas observaba a Iruma con una mirada envidiosa. Asmodeo, siempre proactivo, arrastró a Iruma a una sesión de entrenamiento. En el camino, Clara, que todavía estaba con el dependiente y su vara de bambú, apareció insistiendo en unirse al grupo. Asmodeus llevó a Iruma a la Academia de Demonios, donde le reveló que pronto se llevaría a cabo un examen de ascenso de rango. En lugar de enfrentarse a monstruos y bestias, los estudiantes participarían en una versión demoníaca de balón prisionero en áreas designadas. Para entrenar, Asmodeo le pidió a Clara que liberara a las marionetas malditas. Como era de esperar, el caos se apoderó del lugar. Mientras todos practicaban sus movimientos de esquiva, Iruma se dio cuenta de que el desafío consistía esencialmente en una esquiva demoníaca. Aún así, sentía que faltaba algo esencial. Asmodeo sugirió que Iruma consultara a alguien de mayor rango. Iruma entonces se volvió hacia su abuelo. Sullivan lo llevó a un campo misterioso y le reveló un hechizo especial. Iruma, siendo un aprendiz ético, dudó en usar magia poderosa. Ante la duda, Sullivan decidió fortalecer los músculos de la mano de Iruma. Después de intensos ejercicios, Opera asumió el entrenamiento. Iruma, acostumbrado a esquivar, comenzó a aprender a golpear la pelota en lugar de simplemente evitar los ataques. Después de un día de riguroso entrenamiento, Iruma recibió mensajes de aliento de sus amigos. Aún así, decidido a mejorar, acudió solo a una nueva sesión con Opera. A pesar del dolor en sus manos y el cambio de temperamento del entrenador, Iruma persistió. Sus amigos siguieron ofreciéndole apoyo, e incluso organizaron un descanso de lectura de manga para mantenerlo motivado. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, Iruma todavía no podía mantener el balón. Opera, preocupada, informó a Sullivan sobre esta dificultad inesperada. Aún así, Iruma, con su inquebrantable determinación, persistió en el entrenamiento. Después de muchos días de esfuerzo, finalmente logró conseguir el ansiado balón. Clara y Asmodeo vitorearon, e incluso Opera mostró su aprobación con un leve asentimiento. Iruma estaba listo para afrontar el partido final. El día del cañón de ejecución, Opera, como sabio mentor, aconsejó a Iruma que convirtiera el miedo en entusiasmo. En el mundo de los demonios, temer al oponente se consideraba una forma de derrota incluso antes de que comenzara el enfrentamiento. Con nueva determinación, Iruma se dirigió a la escuela de demonios acompañado de sus amigos, mientras los demás estudiantes susurraban especulaciones sobre la posibilidad de que saliera victorioso. Amei, situado junto a la ventana, reflexionaba en silencio sobre el peso simbólico del examen de ejecución. Mientras tanto, Caligo reunió a todos los estudiantes y los condujo al gimnasio de entrenamiento, donde se llevaría a cabo el partido decisivo. Un pequeño y encantador artefacto explicativo surgió para presentar las reglas del juego de forma didáctica. Se formaron dos equipos, cada uno con un jugador posicionado fuera de la cancha. El objetivo era claro, eliminar a los rivales en la cancha golpeándolos con la pelota. Sin embargo, la diferencia fue la posibilidad de que jugadores ajenos a la cancha interfirieran en el partido. No se permitía el uso directo de magia contra compañeros de equipo, pero sí se permitía manipular el balón con magia. La clasificación final de cada alumno dependerá del equipo ganador y de la posición alcanzada por el alumno. Tima fue responsable del equipo amarillo, mientras que el equipo B adoptó el color rojo. Inesperadamente, Clara fue asignada al equipo de Tima,
mientras que Iruma y Asmodeus terminaron en equipos opuestos. Ante esta división, Asmodeus, impulsado por la lealtad, decidió ayudar en secreto a Iruma, a pesar de que estaba en el equipo rival. El partido comenzó con el equipo rojo apuntando a Sabnok. Sin embargo, un compañero intervino y lo salvó del inminente ataque. Sabnok contraatacó y lanzó el balón hacia la chica de gafas, quien logró defenderse hábilmente. Cuando el balón se acercó a otra chica, Kamui intervino, pero cruzó la línea del oponente y fue descalificado. Poco después, Clara desató su caos característico. De sus misteriosos bolsillos aparecieron decenas de bolas, dejando a todos perplejos. Sabnok, confundido, cogió una pelota incorrecta y la lanzó a la confusión. Con balones cruzando el campo desde todos los lados, Iruma saltó en el aire y agarró el balón real con precisión. El público reaccionó con asombro y entusiasmo, celebrando la inesperada hazaña. El ambiente emocional aumentó aún más cuando Augurs fue descalificado por usar la magia de forma inapropiada, interfiriendo con algo que no era el baile. Mientras tanto, Iruma se enfrentaba a una verdadera dificultad, ya que nunca había entrenado para lanzar la pelota. Sabnok notó la vacilación y aprovechó para quitarle el balón de las manos a Iruma y lanzarlo con fuerza a Asmodeus. Él, sin embargo, demostró unos reflejos impresionantes, atrapó el balón en el aire y respondió con un potente lanzamiento. El golpe fue certero y Sabnok quedó eliminado. Asmodeus continuó su ofensiva y golpeó a Clara, demostrando su dominio del juego. Después de varias eliminaciones, solo Iruma y Asmodeus permanecieron en el campo. Por un momento, Asmodeus dudó, dividido entre su espíritu competitivo y su amistad con Iruma. Sin embargo, recordando el arduo entrenamiento de Iruma, decidió tomar el partido en serio. Con toda la atención concentrada, Asmodeus lanzó la pelota con precisión hacia Iruma. Este, utilizando los reflejos adquiridos a través de un intenso entrenamiento, logró interceptar el ataque. Con renovada confianza, Iruma lanzó el balón hacia atrás con todas sus fuerzas. El impacto fue decisivo e Iruma aseguró la victoria para el equipo A. Cuando el polvo se asentó, Amei apareció en el gimnasio de entrenamiento acompañado por los miembros del consejo estudiantil. Esperaban ver la actuación de Asmodeus, pero quedaron sorprendidos e impresionados por la inesperada victoria de Iruma. Tima celebró el logro de Iruma, mientras que los compañeros del equipo B aplaudieron la actuación de Asmodeus. Caligo, observando atentamente, reconoció que Iruma había adaptado sus habilidades evasivas lanzando la pelota con la misma intensidad que Asmodeus. Reconociendo su esfuerzo y mérito, Caligo le otorgó a Iruma el ascenso al rango B. El gimnasio resonó con aplausos y felicitaciones mientras Iruma disfrutaba del momento de gloria. Amei, manteniendo su postura firme, felicitó a Iruma por su merecida victoria. Sintiéndose feliz y lleno de energía, Iruma regresó a casa. Mostró con orgullo su nuevo rango a Sullivan y a la ópera, agradeciéndoles por la orientación y el entrenamiento que había recibido. Con el corazón lleno de alegría, Iruma se durmió satisfecho por los logros del día. A la mañana siguiente, un nuevo demonio de piel verde llegó a la escuela de demonios. En la sala común, Iruma le leyó manga a Amei hasta que sonó la campana infernal y ella se fue a su clase. Iruma, por su parte, comenzó a reflexionar sobre si debería buscar un ascenso de rango nuevamente. En el aula se presentó un nuevo profesor. Val Robin sería responsable de las clases sobre los miembros de la familia. Se presentó con entusiasmo y justificó su retraso con su pasión por la enseñanza. Durante la actividad se invitó a los estudiantes a invocar a sus familiares. Asmodeus y Sabnok presentaron orgullosos sus criaturas. Val se expresó sorpresa por el caótico familiar de Clara, especialmente porque ella podía comunicarse con la criatura sin palabras. Cuando fue el turno de Iruma, dudó. Aún así, Val insistió, e Iruma, incapaz de negarse, realizó la invocación. Mientras tanto, en su habitación, Caligo se transformó en un murciélago y regañó a Iruma por invocarlo. Val se impresionó al ver a un miembro de la familia capaz de hablar. Caligo intentó rebelarse contra Iruma, pero fue castigado por la propia magia del contrato. Los demás estudiantes se rieron de la situación. Más tarde, Iruma y Caligo se sentaron juntos. Caligo aceptó a regañadientes ayudar a Iruma. Explicó que la forma de un familiar dependía de la habilidad del maestro. Val dirigió la clase en ejercicios para fortalecer la confianza, lo que provocó risas de sus compañeros ante las reacciones exageradas de Caligo. Iruma, sintiéndose culpable, se disculpó con Caligo por la humillación pública. Caligo, irritado, preguntó por qué Iruma no lo había convocado cuando enfrentó el peligro en el Valle Rebañador. Iruma explicó que estaba preocupado por la seguridad de Caligo y de los guardias. Mientras tanto, Asmodeus y Sabnok iniciaron una disputa entre sus familiares debido a una acalorada discusión. Caligo intervino y castigó a los dos familiares, reforzando la importancia de la confianza entre los amos y sus criaturas. Explicó que los familiares
familiares, al ser bestias mágicas, podrían causar una destrucción masiva si perdían el control. Caligo reconoció que Iruma comprendió la verdadera esencia de su vínculo con su familiar. A partir de ese momento, los estudiantes comenzaron a construir lazos de confianza con sus criaturas convocadas. Más tarde, en la oficina, Caligo le entregó los archivos a Vals. Durante el almuerzo, Iruma disfrutó de una comida con sus amigos en la cafetería vacía. Un grupo de chicas interrumpió brevemente el momento pacífico. Después de que se fueron, Asmodeus le explicó a Iruma el concepto de luchadores, grupos similares a clubes utilizados para entrenar y elevar el rango dentro de la jerarquía demoníaca. Asmodeus llevó a Iruma a presenciar la entrada de los combatientes, y para horror de Iruma, vio que algunos de los grupos estaban formados por bestias gigantescas. Fuera de las puertas de la escuela, un luchador carismático subió al escenario. Inicialmente, abogó por actitudes corteses y amables entre los mayordomos, pero en un giro repentino, arrojó el altavoz al suelo e incitó a los combatientes a aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El caos se desató rápidamente y un luchador cargó hacia Iruma. Asmodeo, mostrando lealtad, intervino para proteger a su amigo. Mientras más luchadores se acercaban, Asmodeus convocó un círculo de fuego a su alrededor, manteniéndolos a raya. Explicó que esos combatientes solo contaban con 66 minutos al día para reclutar nuevos miembros entre los estudiantes de primer año. Las estrategias variaban y la competencia por conseguir reclutas era intensa. Mencionó la posibilidad de un grupo capaz de poner fin a esa confusión, el Consejo Estudiantil. El presidente del Consejo Estudiantil apareció, e inmediatamente los luchadores que antes estaban fuera de control asumieron una postura disciplinada. Entonces la presidenta volvió su mirada hacia Iruma y lo invitó a unirse al grupo de luchadores del Consejo. La campana infernal sonó, señalando el final de la ronda de luchadores. Caligo alentó a los estudiantes a elegir sus grupos sabiamente, destacando el potencial para mejorar las calificaciones a través de dicha participación. Los estudiantes se dispersaron. Asmodeo quemaba fervientemente cualquier panfleto que recibía, mientras que Iruma se vio repentinamente rodeado de cientos de invitaciones, lo que sorprendió a Clara. Incluso con la insistencia de los reclutadores, Asmodeus siguió comprometido a rechazarlos a todos, expresando su desinterés en unirse a cualquier grupo. Otros estudiantes, por su parte, mostraron indiferencia o inseguridad ante la elección. Cuando un estudiante curioso le preguntó a Iruma cuál sería su elección, Iruma levantó la mano pero fue empujado hacia atrás por una fuerza invisible. Rodó por los pasillos y chocó con un demonio sangrante. Iruma se disculpó repetidamente y pronto descubrió que el demonio era frágil y había creado un collar hecho del mismo metal que su anillo. El demonio explicó que el anillo de Iruma había sido atraído por la presencia del collar, una pieza creada para otorgar magia a los demonios más débiles. Iruma comprendió la situación con empatía y absorbió la información con interés. Asmodeus y Clara llegaron al lugar y los tres decidieron explorar diferentes grupos de luchadores. La visita al luchador de Diobotánica tuvo un giro inesperado cuando una flor se tragó a Clara, señalando el comienzo de otra serie de extrañas aventuras. En busca del grupo ideal, Iruma, Asmodeus y Clara visitaron el campo de batalla de la biblioteca, pero se encontraron con estudiantes involucrados en una acalorada pelea. Concluyendo que ese no era el ambiente adecuado, pasaron a otros grupos, entre ellos el luchador de documentos, donde Sapnox se dedicó a leer sobre el rey demonio. La visita continuó con el guerrero de magia negra y el guerrero súcubo, este último despertando el entusiasmo de Clara. Sin embargo, Asmodeo logró convencerla de no participar. Sin una decisión concreta, los tres regresaron a la casa de Sullivan. Allí, Iruma compartió sus preocupaciones sobre el anillo, que a veces se comportaba de manera extraña. Para resolver el problema, Sullivan añadió al anillo un círculo dividido en 3 niveles y le enseñó a Iruma el hechizo Rafire, que conjuraba una pequeña llama mágica con 3 modos distintos: modo demonio plus e Ifrit. Sullivan advirtió a Iruma sobre los riesgos del modo Ifrit y pidió precaución. Para emergencias extremas, también enseñó el hechizo Pandarula, capaz de liberar toda la energía del anillo a la vez, recomendando que solo se utilizara como último recurso. Al día siguiente, el trío volvió a visitar los stands de los luchadores en la escuela. Clara permaneció indecisa y exploró todas las opciones disponibles. Cuando Asmodeus le preguntó a Iruma sobre su elección, Iruma reveló que había recibido una invitación del luchador de quemaduras demoníacas y que tenía un plan específico en mente. Durante el entrenamiento en el gimnasio, Iruma conoció a los miembros del equipo de balón prisionero y, para demostrar sus habilidades, lanzó una pelota usando el hechizo Labora. Los miembros del grupo lograron atrapar la pelota, pero consideraron satisfactorio el lanzamiento e invitaron a Iruma a unirse al grupo. Mientras caminaba por los pasillos, Iruma recibió un mensaje de Amei agradeciéndole por regresar y mencionando su propio papel como presidente del consejo estudiantil. Poco después, un alboroto proveniente de una habitación cercana llamó la atención del grupo. Al entrar, descubrieron el artefacto mágico luchador, agregando otro elemento intrigante al viaje. Los luchadores, formados por demonios ambiciosos que buscaban ascender en las filas, funcionaban como clubes que reunían a estudiantes con intereses
actividades comunes. Iruma, todavía reflexionando sobre qué grupo elegir, se encontró frente a múltiples caminos. Amei, entusiasmada por el movimiento de los luchadores ese año, canalizó su energía en decorar una habitación con el objetivo de impresionar a Iruma y convencerlo de unirse a su grupo. Una vez que terminó sus preparativos, Amei envió un mensaje a Iruma invitándolo a visitar el consejo estudiantil. Iruma respondió diciendo que pasaría más tarde, pero sus planes se vieron interrumpidos cuando una explosión sacudió la escuela. Recuperando el equilibrio, Iruma fue a investigar y encontró un demonio inconsciente. Le informó a Amei sobre lo sucedido y se disculpó por el cambio de planes. El demonio caído era Ami Kariwo, miembro del Magic Artifact Battle. Después de disculparse por la explosión, causada por un intento de calibrar un dispositivo mágico, Ami se presentó. Iruma exploró la habitación y Ami explicó que el objetivo de su grupo era estudiar y construir artefactos mágicos de diferentes fuentes. Ami también reveló una condición única: cada vez que activaba la magia para operar los dispositivos, sufría mareos y sangrado. Consciente de su fragilidad y baja energía mágica, Ami confió esta información a Iruma. Habiendo pasado su infancia arreglando cosas rotas, Iruma no estaba sorprendido. Ami mostró un prototipo de mejora mágica, la misma que había causado la explosión anterior. Con sensibilidad y habilidad, Iruma reconstruyó la batería rota del dispositivo, dándole la forma de un corazón. Ami probó con éxito el equipo mejorado y explicó que su sueño era crear dispositivos capaces de equilibrar el poder entre demonios fuertes y débiles. Iruma expresó su apoyo a la idea, pero también reconoció los posibles conflictos con demonios de alto rango que podrían oponerse. Asmodeus y Clara, curiosos por el paradero de Iruma, parten en busca de su amigo. Tan pronto como lo vieron caminando hacia ellos, Iruma le contó a Ami lo que había sucedido, revelando el peculiar y creativo universo del luchador de artefactos mágicos. En el último día de pruebas de los cazas, Ami se vio involucrada en otro accidente, causando una explosión masiva en su laboratorio. Iruma, acompañado por Asmodeus y Clara, llegó al lugar. Para sorpresa de Ami, 3 nuevos estudiantes expresaron interés en unirse a su luchador. Mientras tanto, Amei permaneció solo en la sala del consejo estudiantil, decepcionado al enterarse de que Iruma se había asociado con otro luchador. Inesperadamente, Iruma apareció, complementando la decoración de la habitación, lo que iluminó momentáneamente el estado de ánimo de Amei. Sirvió té, pero su expresión se oscureció nuevamente cuando descubrió la elección de Iruma, interpretando la decisión como un incumplimiento del compromiso con el consejo. Iruma tardó 2 horas en aclarar la situación, calmando gradualmente la frustración de Amei. A pesar del incidente con Ami, el luchador de artefactos decidió organizar una fiesta de presentación para dar la bienvenida a los nuevos miembros, con la asistencia de los padres de los estudiantes de primer año. Iruma asoció el evento con un típico día del padre en las escuelas humanas, resaltando el ambiente familiar de la ocasión. Sullivan, ausente en la presentación de los luchadores, asistía a una cena junto a los más grandes héroes del inframundo holandés. En la reunión celebrada en el piso 666, Lady Levi y Belial discutieron los desafíos que enfrenta el mundo demoníaco sin la presencia de un rey demonio. Ambos mostraron confianza en Sullivan y lo presionaron para que eligiera al nuevo rey. Durante el acalorado debate, mostraron orgullosos a sus nietos. El padre de Lady Levi, Henry, entró en la habitación y agradeció a Sullivan por cuidar de su nieta Amei. Sin embargo, también presentó una orden de arresto, acusando a Sullivan de cruzar ilegalmente la frontera hacia el mundo humano, exigiéndole que lo acompañara a la estación de policía. Mientras Sullivan enfrentaba problemas legales, Opera sirvió la cena a Iruma con su habitual serenidad, creando un claro contraste entre la tranquilidad de la casa y los turbulentos acontecimientos en los niveles superiores del inframundo. Una llamada repentina de Sullivan a la ópera trajo noticias inesperadas. Lo habían detenido y no pensaba regresar a casa pronto. En serio, Sullivan le confió a Opera la responsabilidad de cuidar de Iruma. Opera transmitió el mensaje a Iruma, explicándole que Sullivan enfrentaba asuntos urgentes. Con el demoníaco Día de los Padres acercándose en Babeli, una ola de nerviosismo se ha extendido entre los estudiantes de primer año. Iruma, que nunca había estudiado en una escuela humana ni había experimentado la presencia de figuras paternas, no compartía los mismos sentimientos. Sin embargo, mientras reflexionaba Sullivan, surgió un sentimiento de ansiedad que lo acercó a las emociones de sus colegas. Mientras tanto, Clara vibraba de alegría, ansiosa porque toda su familia llegara para la celebración. El ambiente en la escuela era una mezcla de entusiasmo y tensión. Un profesor se acercó a Caligo y lo citó a la oficina de Sullivan. Allí, Caligo recibió la noticia del arresto de Sullivan por parte de las autoridades fronterizas. Encargado de sustituir al director, Caligo lamentó el aumento de responsabilidades y sospechó algo sospechoso. Advirtió a los demás docentes estar atentos durante el evento de presentación de los peleadores. En medio de los preparativos, Iruma interrogó a Asmodeus y Ami sobre la presencia de sus padres. Asmodeo mostró desesperación mientras intentaba evitar que su madre llegara. Ami, a su vez,
reveló que fue rechazada por su familia debido a su baja aptitud mágica. Iruma comprendió el dolor de Ami y reconoció las similitudes en sus experiencias familiares. Ami confió que su estudiante superior, quien también fue su tutor, asistiría al evento. El grupo se preparó para la actuación, equipado con artefactos mágicos. Al llegar al lugar de la exposición, Iruma quedó impresionado por las elaboradas decoraciones. Ami explicó que el mejor desempeño recibiría un valioso premio y que algunos grupos podrían incluso ascender en el ranking. Sin embargo, cuando se acercaron a su propio stand, el contraste se hizo evidente. El espacio disponible era estrecho y limitado en comparación con otros. La condición de Ami como estudiante de tercer año, sumada a su bajo estatus, implicaba un presupuesto ajustado y una estructura modesta. El escenario expuso la dinámica jerárquica de la escuela demoníaca. Ante el desafío, Ami pidió sugerencias al grupo. Iruma analizó las habilidades individuales de cada miembro y sugirió el concepto de fuegos artificiales. La propuesta despertó el interés de Ami, Asmodeus y Clara, pero había un obstáculo. Los demás miembros nunca habían oído hablar de los fuegos artificiales. Iruma se propuso explicar el fenómeno, describiendo el espectáculo de luz y sonido. El grupo, entusiasmado, acogió la idea. Ami se dio cuenta de que sería necesario experimentar con pólvora para darle vida al proyecto. Decididos a crear algo extraordinario, todos decidieron quedarse despiertos toda la noche, dedicándose a realizar pruebas. Durante los experimentos, una enorme explosión sacudió la habitación. Afortunadamente, Ami salió ilesa, protegida por una técnica de barrera heredada de su linaje. La dificultad de desarrollar algo totalmente desconocido resultó ser un obstáculo considerable. En un momento de inspiración, Iruma contactó a Amei. Solicitó un volumen específico de manga sobre primeros amores, que contuviera una escena con fuegos artificiales. Aunque inicialmente dudó, Amei aceptó prestar el trabajo al enterarse de la misión del grupo. Con la ayuda visual del manga, el grupo pudo completar con éxito el primer experimento, despertando alegría y satisfacción en todos. Al caer la noche, el cansancio se hizo presente, pero Clara propuso un juego, una pelea de almohadas por parejas. Clara fue emparejada con Asmodeus, mientras que Iruma estaba junto a Ami. La competición se desarrolló de forma animada, con Iruma demostrando sus impresionantes habilidades para esquivar. Todos rieron y se divirtieron hasta quedarse sin aliento. Sin embargo, la noche tomó un giro diferente cuando Ami recibió una llamada de su hermano. Durante la conversación, se reveló un plan oscuro. El hermano de Ami le ordenó seguir adelante con el plan de destruir la escuela Babel, aprovechando la ausencia de Sullivan. El arresto de Sullivan fue provocado por una denuncia presentada por el propio hermano de Ami. La revelación ensombreció los esfuerzos y la unidad del grupo, anticipando dificultades que aún están por venir. A la mañana siguiente, Iruma y su grupo estaban en la cafetería viendo un programa de presentación del grupo de luchadores. El festival estaría dedicado principalmente a las 3 clases inferiores, ya que los alumnos de cursos superiores estarían ocupados con sus propios talleres. La fiesta se desarrollará en el jardín delantero y la plaza central, prometiendo un ambiente vibrante y competitivo. El programa destacó los atractivos premios otorgados a los luchadores con mejor desempeño. El ganador de la fiesta de los luchadores recibiría una lujosa sala de luchadores, un gran presupuesto y un premio de su elección. Sin embargo, el premio más codiciado de todos era un aumento de 2 niveles en el rango. Cada luchador se preparó intensamente para su actuación, e Iruma, Clara y Asmodeus no fueron la excepción. Mientras tanto, Ami le informó a Asmodeus que necesitaba ocuparse de asuntos personales. Ami caminó por el pasillo hasta que encontró un interruptor oculto, que reveló una habitación secreta. Dentro de este espacio oculto, el hermano de Ami estaba preparando un plan nefasto, que involucraba una gran explosión e innumerables víctimas durante la fiesta. Los elementos centrales del plan incluían las habilidades de Ami y la máquina de mejora que él había desarrollado. Ami reconoció que sin la ayuda de Iruma, ejecutar el plan habría sido imposible. Mientras Ami ajustaba su dispositivo, Iruma entró inesperadamente en la habitación, guiado por su anillo mágico. Ami, sorprendida por la presencia de Iruma, reveló el nombre del lugar, Magic Graveyard. Explicó que este lugar pertenecía a antiguos guerreros cuyos diseños inusuales podrían traer problemas si eran descubiertos. El vidrio insonorizado especial impedía que cualquier persona desde el exterior pudiera ver o escuchar lo que ocurría en el interior. Mirando el cuadrado central al otro lado del cristal, vieron a Caligo, al profesor Robin y a otros estudiantes. Ami comenzó a insultar a Caligo, sorprendiendo a Iruma. Luego explicó que a través de ese cristal eran invisibles e inaudibles. Dijo que había entrado en la habitación para prepararse mentalmente. En un gesto inesperado, Iruma tomó la mano de Ami y sugirió que intentaran ganar el gran premio de la fiesta. Ami se sorprendió con la propuesta, afirmando que este tipo de logros usualmente pertenecían a luchadores de élite con demonios poderosos. Por un momento, un recuerdo traumático de la infancia se apoderó de Ami, pero Iruma la devolvió a la realidad. Decidida a recuperar la concentración,
Ami le pidió a Iruma que mantuviera el escondite en secreto. El banquete de los guerreros comenzó, y Asmodeo, todavía en preparativos, descubrió que su madre había llegado inesperadamente. Desesperado por evitarla, le rogó a su mayordomo, David, que lo ayudara. Mientras tanto, Iruma esperaba a Sullivan, con Opera asegurándole que, a pesar del comportamiento despreocupado del director, siempre cumplía sus promesas. La víspera de la fiesta se desarrolló como el evento más grande del año en la escuela Babel. Los estudiantes corrieron a vender comida y todos los luchadores tenían sus ojos puestos en el premio principal. Asmodeus sugirió que Iruma y Ami observaran a los otros luchadores mientras caminaban por el lugar. Ami aceptó, pero prefirió conservar energías para el día siguiente. Durante la caminata, se encontraron con un luchador que había organizado un desafío gastronómico. Iruma, curioso, preguntó si podía participar. El responsable se rió, pero se sorprendió al ver a Iruma ganar el desafío del yakisoba con facilidad. Más tarde oyeron la risa estruendosa de Sabnok. Iruma, Clara y Asmodeus se acercaron y preguntaron sobre sus planes. Sabnok reveló que realizará una representación teatral sobre el antiguo rey demonio. Jazz, otro colega, se unió al grupo y compartió que era parte de un nuevo grupo enfocado en crear magia innovadora. Asmodeus luego explicó a Iruma y Clara el plan del grupo: atacar rápidamente para asegurar la victoria. La estrategia consistía en encender fuegos artificiales durante la cuenta regresiva para atraer la atención de todos. El día antes del evento, los estudiantes se reunieron en la plaza central, esperando que sonara la campana que marcaría el inicio del gran día. Iruma fue el encargado de lanzar los fuegos artificiales. Sin embargo, el plan sufrió un revés cuando Clara encendió accidentalmente la mecha de forma prematura. Incluso intentando apagar el incendio, Iruma no pudo evitar que el lanzamiento fallara. No sabían que le habían quitado la cáscara. Ami guardó la cápsula en el escondite. Se reveló que Bol, el mayor de Ami, era el informante que denunció a Sullivan ante las autoridades por actividades ilegales en el mundo humano. Iruma y sus compañeros estaban ausentes de su stand, y Ami esperaba ansiosamente el comienzo del espectáculo. Mientras buscaban a Ami, Iruma, Asmodeus y Clara se dieron cuenta de que no estaba por ningún lado. Asmodeo revisó las ubicaciones más probables, como el comedor y el patio interior, pero no tuvo éxito. Solo quedaba esperar. Ami, paralelamente, se preparaba para el momento decisivo. La escuela estaba llena de la energía de los luchadores, pero todo cambió cuando Ami recordó las instrucciones de Bol. Cuando rompió una piedra morada de su collar, el suelo de la escuela tembló. Se produjo un pánico generalizado cuando barreras mágicas envolvieron los edificios. Caligo ordenó a los maestros y guardias contener la situación. Iruma, intentando reunirse con Clara y Asmodeus, se encontró con una barrera invisible. Se dio cuenta de que era la técnica de Ami. La noche adquirió un tono sombrío y la escuela se sumió en el caos. Los estudiantes estaban atrapados dentro de barreras invisibles, los guardias intentaban restablecer el orden y el miedo se extendía rápidamente. Iruma, al encontrarse con la situación, recordó un muro similar creado por Ami anteriormente. En otra parte de la escuela, Ami permaneció tranquilo en la sala del consejo estudiantil. Sus subordinados se precipitaron y se estrellaron de frente contra la barrera invisible. Por suerte encontraron una abertura. Inspirándose en un manga sobre el primer amor, Ami organizó a su equipo para actuar con calma y garantizar la seguridad de los estudiantes. El profesor Robin, tratando de analizar la barrera, comía distraídamente mientras observaba los alrededores. Caligo, decidido a superar el desafío, lanzó el ataque Serborobat, pero la barrera se reconstruyó de inmediato. Reflexionó sobre la energía necesaria para mantener una defensa tan poderosa y comenzó a sospechar que el arresto de Sullivan estaba relacionado con todo eso. Junto con Robin, Caligo se dirigió al almacén de administración. Utilizando nuevamente a Serborobat, logró atravesar la barrera. La experiencia le dio una nueva idea y contactó con el profesor Dalí. Dalí subió al escenario con un micrófono gigante y declaró que todo era parte de un evento sorpresa organizado por los luchadores de magia y juegos. La escuela se había transformado en un laberinto y los alumnos tenían que cruzar barreras invisibles para llegar a la plaza central, donde serían premiados los ganadores. Caligo y Dalí lograron aportar una breve sensación de orden al ambiente. Mientras los estudiantes se reunían en la plaza, Caligo, de regreso en el almacén, comenzó su investigación para descubrir quién estaba detrás de la situación. La escuela ahora era un laberinto mágico y la búsqueda de respuestas comenzó dentro de las paredes invisibles. El profesor Dalí le informó a Caligo que la comunicación más allá de la barrera invisible de la escuela era imposible. Los hechizos de telecomunicación demoníaca no funcionaron dentro de esa estructura mística. Con el 80% de los estudiantes ya reunidos en la plaza central, Caligo comenzó a conectar los puntos. Se dio cuenta de que reunir a todos en un solo lugar podría ser el golpe final de Ami, como si estuviera orquestando un gran resultado. Ami mantuvo la cápsula de fuegos artificiales escondida dentro del dispositivo de mejora, lista para explotar e iluminar la noche. De repente, Ami,
atenta a los detalles, vio a alguien moviéndose con precisión a través de los huecos de las barreras. Iruma avanzó hacia la habitación secreta. Él y Asmodeus analizaron las barreras y concluyeron que ese había sido el plan de Amy desde el principio. Iruma compartió sus sospechas sobre la ubicación de Amy y le pidió a Asmodeus que trazara una ruta a la tercera torre, un sector poco accedido del mapa de la escuela. Asmodeus sacó papel y bolígrafo y comenzó a dibujar un mapa de la escuela. Sin embargo, superar todas las barreras sería una tarea abrumadora para el grupo. Pensaron que si tenían control de los sapos utilizados por Momonoki-sensei, podrían mapear las barreras con mayor precisión. Cuanto más magia se infundiera en los soldados, más eficiente sería el mapeo. Asmodeo usó su magia para dar órdenes a los soldados e identificar los puntos de las barreras. Mientras Iruma seguía la guía de Asmodeus hacia la habitación secreta, Caligo identificó a Ami Kariwo como la responsable de los acontecimientos. Movilizó a los demás profesores para localizarlo. En la plaza central, el caos se intensificó, con el circo de bestias mágicas cautivando a los estudiantes. Amei, asumiendo su papel de liderazgo, intervino a tiempo para salvar a un estudiante que casi había sido víctima de un acto montado. Mientras los estudiantes se preguntaban dónde estaba Iruma, él se paró frente a la puerta de la habitación secreta, listo para desentrañar los misterios que allí yacían. Los luchadores de la comunicación continuaron su interacción con los estudiantes, creando una atmósfera animada en medio de la agitación que se extendía por toda la escuela. Al mismo tiempo, Amei permaneció decidida en su búsqueda de Iruma. Frente a la base secreta donde Ami estaba ejecutando su plan, Iruma activó un mecanismo y la puerta se abrió. Inesperadamente, Ami le permitió entrar. Iruma apenas reconoció la figura tranquila de Ami sin sus gafas. Ami mostró el aparato de mejora que estaba modificando la cápsula de fuegos artificiales con la intención de destruir la escuela. Iruma, sorprendido, cuestionó las motivaciones de Ami. Ami compartió su doloroso pasado. Nacido en la temida y renombrada familia Ami, conocida como la Barrera de Acero, poseía poca magia, lo que causó decepción entre su familia. Sufrió agresiones y humillaciones en la escuela primaria correccional, llamada Jardín dos Delinquents. El único consuelo vino de una chica que le mostró amabilidad. El pendiente de la suerte de aquella niña se convirtió en su amuleto de la suerte, hasta que un grupo de matones lo arrojó al río. A partir de ese día, Ami encontró un propósito en presenciar la caída de otros. Cuando reveló su historia, Iruma se dio cuenta de que el demonio que tenía delante era el que lo estaba aplastando, y él mismo era solo un humano. El verdadero origen de las acciones de Ami se remonta a un grupo de batalla anterior, donde conoció a Bol en la batalla de artefactos mágicos. Ami le había dado su cuerno a la niña como compensación. Bol reveló su deseo de devolver el inframundo al caos eliminando las jerarquías que lo gobernaban. El plan de Ami y Bol era destruir la escuela Babel, símbolo del orden y las clasificaciones demoníacas. Ami permitió que Iruma entrara a la habitación solo para presenciar la desesperación que caería sobre sus amigos, Asmodeus y Clara. Su intención era atrapar a Iruma en una caja de barrera y verlo caer en la desesperación. Sin embargo, Iruma, acostumbrado al dolor, no reaccionó como se esperaba. Ami se dio cuenta de que quien busca superar la desesperación es su enemigo natural. En un movimiento inesperado, Iruma retiró la cápsula del dispositivo de mejora, decidido a enfrentar a Ami. Ignorando las órdenes de lanzarlo a la plaza central, Iruma inició una cuenta regresiva, saltó por la ventana, convocó a Ifrit y lanzó la cápsula hacia Ami. La barrera resistió, pero Iruma rompió el hechizo definitivo prohibido de Sullivan, destruyendo la protección mágica mientras los fuegos artificiales explotaban en el cielo. La determinación de Iruma impresionó a todos. Ami, derrotada, salvó a Iruma durmiendo sobre la barrera y admitió su derrota. Cuando despertó, Iruma estaba en el regazo del director Sullivan, en una habitación oculta. Antes del enfrentamiento con Ami, Caligo y Robin estaban en el techo de la escuela. Robin usó la habilidad especial de su linaje, disparo de precisión, apuntando a Sullivan. Sin embargo, Sullivan atrapó la flecha con facilidad. Contenía un mensaje que le hizo apresurarse a intervenir. Las llamas de los fuegos artificiales, a punto de estallar, fueron congeladas en el tiempo por Sullivan, quien, junto con los demás profesores, fue a arrestar a Ami. Bajo custodia, Ami desestimó el caos con una leve sonrisa, diciendo que había disfrutado de todo el desastre. Iruma, curado por Sullivan, se sorprendió al abrir los ojos y ver al director. Sullivan tranquilizó a Iruma, explicándole que la patrulla fronteriza demoníaca se había llevado a Ami para interrogarla. Pese a todo, su castigo sería leve ya que no hubo víctimas. Cargando a Iruma sobre sus hombros, Sullivan caminó hacia una ventana abierta, desde donde podía ver la plaza central llena de estudiantes celebrando el espectáculo de fuegos artificiales. Sullivan le entregó un micrófono a Iruma y lo animó a responder las preguntas de sus colegas. Asmodeus y Clara se acercaron, ansiosos por saber más sobre Ami. Iruma prometió contar los detalles más tarde. El día de fiesta empezó de la mejor manera posible. Durante los 2 días siguientes, estudiantes y profesores visitaron los stands de los luchadores y votaron por sus favoritos. La extrovertida familia de Clara se presentó en su stand, conversó con Iruma y Asmodeus, probó comida,
Jugó e incluso cantó la canción de la familia Balak antes de irse. Después de que la familia de Clara se fue, llegó la madre de Asmodeus, una de las 13 coronas de seducción. Asmodeo evitó hábilmente el encuentro directo y la dirigió a visitar los otros puestos de la fiesta. Sintiéndose fuera de lugar sin tener a su familia presente, Iruma fue sorprendido por la llegada del director Sullivan, quien lo invitó a disfrutar del festival con él. El trío, al que ahora se unió Ópera, visitó varios stands, mientras Ópera dominaba las competiciones y causaba daños al negocio con su imbatible racha ganadora. El día terminó con Iruma, Clara y Asmodeus lanzando más fuegos artificiales, encantando a todos los presentes. La ópera, cargada de premios y regalos, regresó a casa sin piedad tras su racha ganadora. Iruma, agradecido por Ópera y Sullivan, encontró felicidad en las festividades. Los resultados de la fiesta de los luchadores, esperados con impaciencia por todos, estaban a punto de ser anunciados, aumentando la anticipación entre los estudiantes. Comenzó la ceremonia de clausura, con la entrega de premios a los luchadores destacados. La presidenta de la junta, Amei, subió al escenario para revelar a los ganadores. El tercer lugar fue para los luchadores súcubos, quienes ganaron una habitación de lujo. El segundo premio fue otorgado a los nuevos luchadores mágicos, quienes recibieron un suministro de agua sagrada negra para un año para la mejora mágica. A medida que la tensión de Amei aumentaba antes del anuncio del primer lugar, la atención se centró inesperadamente en ella. El personal trabajador de la estación obtuvo el primer lugar, siendo elogiado por mantener transmisiones informativas en medio de todas las situaciones impredecibles. Sabnok no ocultó su frustración por no haber ganado. Mientras el público comentaba los mágicos fuegos artificiales que iluminaban el festival, Iruma deseó que su grupo también fuera reconocido. Antes de que finalizara la ceremonia, Caligo tomó el micrófono y reveló que un estudiante había arriesgado su vida sin informar a los profesores. En reconocimiento se creó un premio especial, el premio a las trampas. El grupo de luchadores de artefactos mágicos fue declarado ganador, e Iruma tuvo su rango elevado de Beta Himmel. Iruma, al escuchar el anuncio, pensó que Ami merecía el ascenso y un sentimiento mixto se instaló en su corazón. Luego los estudiantes cantaron el himno nacional del inframundo, incluida la temida sección final. Sullivan expresó con orgullo su satisfacción con Iruma. Inmediatamente todos quisieron entrevistarlo. Poco acostumbrado a tanta atención, Iruma vio su foto impresa en los periódicos. Al visitar el consejo estudiantil, Amei agradeció a Iruma por salvar la escuela y juntos leyeron un manga sobre los primeros amores. Al salir de la habitación, Iruma fue sorprendido por Henry, quien lo llamó para que lo acompañara. Henry, preocupado por el bienestar de Iruma, buscó señales de maltrato pero no encontró ninguna. Reveló que había conocido a un humano antes y lo había devuelto sano y salvo al mundo humano después de borrar sus recuerdos del inframundo. En ese momento apareció Amei y se presentó como la hija de Henry. Henry se sorprendió al darse cuenta de los sentimientos de Amei por Iruma, y en su imaginación, visualizó un matrimonio entre ambos. Amei se llevó a Henry y Clara, dejando a Asmodeus para acompañar a Iruma de regreso al aula. La animada conclusión de la fiesta de los combatientes marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Iruma y sus amigos en Babel. Asmodeo, emocionado, difundió los periódicos que destacaban a Iruma como el ganador del premio a la trampa. Los colegas se sorprendieron al notar que el artículo de Iruma era más largo que el de Dendol Kermo. Confundido, Iruma admitió que no sabía quién era Kermo. Siempre servicial, Asmodeus explicó sobre Dendol, un periodo demoníaco de alivio emocional, en el que los demonios descargan sus impulsos violentos o sádicos, también conocido como el ciclo del mal. Dendol era popular por convertir las travesuras en entretenimiento y recibió una cálida aceptación en el inframundo. Kermo, un cantante talentoso y carismático, se destacó entre los artistas y realizó un espectáculo diurno y nocturno en el legendario Makubari Dome. Jazz le contó a Iruma sobre la gran demanda de entradas para el concierto de Kermo, que se vendieron a través de una lotería. Algunos fans afortunados también serían seleccionados para un encuentro personal con el artista. Los compañeros de clase de Iruma estaban eufóricos, cautivados por el encanto de Kermo. En el punto álgido del frenesí, el dispositivo de la emisora interrumpió las actividades, convocando urgentemente a Iruma a la sala de comunicadores. Mientras tanto, Kermo se preparaba para su espectáculo en el Makubari Dome. En particular, llevaba sus gafas, revelando un lado más tímido y reservado. Kermo se sentía expuesta debido a su apariencia y tenía dificultad para concentrarse en las poses debido a la incomodidad de su vientre expuesto. En un momento de introspección, recordó cuando era una estudiante normal y corriente, con notas promedio y una magia poco expresiva. A pesar de su mediocridad, la gente se volvía hacia ella con admiración. Protegido y priorizado, Kermo se dio cuenta de que el poder de la ternura era capaz de disipar la violencia. Con un periódico en sus manos que contenía el artículo sobre Iruma, estaba furiosa por haber perdido el protagonismo. Abrumada por la rabia, comenzó a liberar su magia de hielo. Su manager, Malsan, intervino y la devolvió a la realidad. A pesar de la agitación interna,
El público esperaba con entusiasmo la actuación de Kermo. Kiroma, decidida a mantener su anonimato académico hasta el final y luego superar el título de su madre Zayen, se sintió dividida entre el peso de la competencia y la importancia del concierto. El escenario estaba preparado. El público aplaudía y Kiroma se preparaba para hacer de este el espectáculo más memorable de su vida. La sala resonó de energía cuando ella subió al escenario, encantando a los presentes con su fascinante actuación. Mientras la multitud se sumergía en la música, los ojos de Kiroma se fijaron en Iruma. Su compostura se derrumbó en ese instante. Unas horas antes, Batin Baraki, presidente de los combatientes de la estación, había llamado a Iruma a la sala de transmisiones. Gracias al patrocinio de su familia, Batin había logrado conseguir entradas para el espectáculo de Kiroma, dándole a Asmodeus una entrada y a Clara un pase dorado. Iruma, el más afortunado entre ellos, también recibió la oportunidad de participar en el encuentro privado con el artista. Cuando Kiroma vio a Iruma en la sala de encuentro, su disfraz se vino abajo. A pesar de su intento de mantener la calma, estaba hirviendo de rabia por dentro. Mientras Iruma hablaba naturalmente, su magia de hielo comenzó a filtrarse, pero logró controlarse a tiempo. En un intento por ocultar las gafas, Kiroma saltó sobre Iruma, creando una escena caótica para mantener su identidad en secreto. En medio de la confusión, Iruma se despidió diciendo que la vería en la escuela. Fue entonces cuando Kiroma se dio cuenta de que Iruma ya sabía quién era ella. Iruma, atento como siempre, había notado los hábitos únicos de Kerali, como su costumbre de apretar los puños, un gesto que mantuvo incluso durante la actuación. La información derramada de su diario y el uso de magia de hielo revelaron su identidad. Iruma confesó que envidiaba la capacidad de Kerali para adaptarse tan fácilmente. Kerali, malinterpretando su declaración, liberó su magia de hielo en respuesta. El esfuerzo, sin embargo, fue excesivo. Ella se desplomó, vencida por una fiebre causada por sus propios poderes. La estrella del concierto ahora yacía inconsciente, capturada por las consecuencias de su arrebato mágico. Iruma, alarmado por la situación de Kerali, pidió ayuda urgentemente. El gerente Mal entró rápidamente a la habitación y encontró a Kerali acostada en el sofá. Preocupado, Mal le preguntó a Iruma sobre posibles incidentes que podrían haber provocado el colapso, explicando que Kerali a menudo sufría de dolores de cabeza cuando estaba muy agotada, emocionalmente conmocionada o usaba la magia de hielo en exceso. La conversación fue interrumpida bruscamente por la entrada apresurada de uno de los organizadores del evento, presa del pánico por el desarrollo del concierto. Los patrocinadores y los fanáticos ya estaban acudiendo al lugar y Kerali estaba a punto de perder su oportunidad de brillar. La única solución viable sería encontrar un médico altamente calificado o contactar a la familia de Kerali, pero ambas opciones parecían difíciles de lograr. Apenas descartó la posibilidad de llamar a sus familiares, considerando la distancia y su falta de interés en ofrecer ayuda. Inesperadamente, Kerali se despertó con una mirada determinada e insistió en continuar con la presentación. Ella expresó su deseo de convertirse en la más grande entre las muñecas Dem, revelando que la distancia emocional de su propia familia siempre sirvió como motivación para seguir adelante. A pesar de los riesgos, Kerali estaba decidida a subir al escenario. El público se reunió con entusiasmo en el lugar del concierto, e incluso Amei, que había recibido una entrada de su padre, encargado de la seguridad del evento, se unió a la multitud. Kerali, que siempre había soñado con ver una sonrisa en los rostros de su familia, se sintió conmovida por el apoyo. Justo cuando pensaba que había perdido su momento, los aplausos del público llegaron a sus oídos. Mientras corría hacia el backstage, se encontró con una escena inesperada. Iruma, Asmodeus y Clara, vestidos como muñecos, se prepararon para actuar en su lugar. El trío, decidido a salvar el espectáculo, aceptó el desafío y subió al escenario para entretener a los espectadores. Lo que podría haber sido un desastre se transformó en una actuación única e inolvidable, marcando un punto de inflexión en la trayectoria de la muñeca y de quienes la ayudaron. En un intento desesperado por preservar el concierto, Iruma recurrió a Asmodeus y Clara. Inicialmente, Mal rechazó la propuesta, afirmando que el público estaba esperando a las adorables muñecas. Sin embargo, Clara, rápida en reaccionar, escuchó la conversación y transformó a Iruma y Asmodeus en versiones encantadoras, vistiendo los trajes típicos del grupo. El trío, ahora vestido con trajes exuberantes, subió al escenario. Incluso con un comienzo vacilante, logró cautivar al público y despertar un verdadero entusiasmo. Kerali, sorprendido por el giro de los acontecimientos, fue informado por Mal que Iruma había organizado todo para evitar la cancelación del evento. Conmovida por el gesto, decidió unirse al grupo y compartió escenario con Iruma, creando una actuación inesperada que conquistó al público. El concierto fue todo un éxito y el público estuvo totalmente involucrado. Después de la actuación, Kerali pidió disculpas a los organizadores por cualquier inconveniente. Mal compartió la noticia de que la familia de Kerali había venido a curarla y le dejó una nota pidiéndole que se cuidara. A pesar de la rigidez emocional, los familiares se habían marchado por miedo a desmayarse por la emoción, igual que Kerali. Iruma, impresionado por la actuación de Kerali,
le pidió un autógrafo. Aunque todavía un poco irritada, Kerali descubrió al día siguiente una fotografía de los cuatro en el periódico, registrando la inesperada colaboración. Conmovida por la amabilidad y el apoyo de Iruma, Kerali sintió un nuevo deseo de acercarse a él como amigo. El resultado improbable del concierto no solo salvó el espectáculo, sino que también allanó el camino para una nueva amistad entre Iruma y la muñeca, Kerali. Poco a poco, Iruma comenzó a sentirse cómodo en el oscuro mundo de los demonios, el inframundo. Al despertar, se dio cuenta de que su entorno, antes aterrador, ahora parecía extrañamente acogedor. Al entrar al comedor, saludó a Sullivan con sorprendente calma. Opera, el mayordomo demoníaco, sirvió una taza de té grisáceo, e Iruma devoró el desayuno con entusiasmo sin sospechar los problemas que se avecinaban. Durante la comida demoníaca, el ruido de Clara y Asmodeus llegó a los oídos de Iruma. Mientras tanto, Sullivan, mostrando un gesto paternal, le ofreció a Iruma la oportunidad de viajar en su carruaje favorito. Sin embargo, Iruma se negó, alegando que los caballos del carruaje eran demasiado aterradores incluso para los estándares demoníacos. A la entrada de la escuela de Babel, Clara desafió a Asmodeo, proponiéndole una carrera. Mientras los dos corrían uno al lado del otro, Clara no pudo resistir las burlas e insinuó que Asmodeus podría tener miedo de perder. La clase comenzó, pero el profesor habitual, Caligo, estaba ausente. En su lugar, Mamanoki tomó la habitación para cubrir la ausencia de Morix. La clase continuó con lecciones básicas de magia, siguiendo el ritmo del plan de estudios demoníaco. Una vez finalizada la clase, los alumnos se dedicaron a sus actividades habituales. Kerali recibió la noticia de que su canción había llegado a la cima de las listas de Demonikin y fue felicitada silenciosamente por Iruma. Sobnak, aprovechando su tiempo libre, desempeñó el papel del rey demonio, repitiendo la antigua profecía sobre el próximo gobernante que vendría de un reino extranjero. Iruma, siempre atento, decidió complacer a Amei con algo de manga sobre primeros amores. Amei, encantada con la lectura narrada por Iruma, insinuó ligeramente que el personaje llamado Arumi le recordaba mucho a alguien que conocía. Iruma, sin entender el comentario, simplemente se rascó la cabeza, confundido por el tono misterioso de Amei. Después de clases, Iruma continuó su rutina llena de pequeñas alegrías en el inframundo, hasta que fue golpeado por una revelación. Se había integrado naturalmente en esa dimensión demoníaca. La sorpresa y la conciencia de esta transformación llegaron como una ola oscura y silenciosa. Al día siguiente, Iruma permaneció pensativo, recordando los días previos a su llegada al inframundo, cuando Sullivan literalmente lo arrastró a ese mundo sobrenatural. En ese momento introspectivo, Clara, siempre sensible a los cambios de humor, notó la melancolía de Iruma y sugirió a Asmodeus que prepararan una comida especial para animarlo. Asmodeo, siempre dispuesto a un nuevo desafío, aceptó con entusiasmo y los dos partieron hacia la cocina del campus en busca de una aventura culinaria. Asmodeo se encontró perplejo ante el complejo libro de recetas de Clara, incapaz de entender una sola instrucción. Sin embargo, su orgullo demoníaco le impidió pedir ayuda. La tensión aumentó cuando Clara y Asmodeus se desafiaron mutuamente para crear el plato ideal que complaciera el paladar de Iruma. Clara se lanzó al reto con energía, intentando crear la comida perfecta. Sintiéndose presionada, se encontró perdida hasta que su madre hizo una entrada inesperada, revelando el verdadero ingrediente secreto, el amor. Guiada por la sabiduría de su madre, Clara navegó por el laberinto de instrucciones de cocina con mayor confianza. Mientras tanto, Asmodeo, aislado en su parte de la cocina, preparaba una comida lujosa con filetes de alta calidad y delicias refinadas. El enfrentamiento gastronómico cobró intensidad y al día siguiente los dos competidores presentaron sus creaciones a Iruma para la prueba final. Iruma, ahora en la posición de juez privilegiado, probó ambos platos y declaró su aprecio por ambos. Esta declaración provocó una nueva disputa entre Clara y Asmodeus, cada uno de los cuales se adjudicó la victoria. Aprovechando el momento, ambos comenzaron a alimentar a la fuerza a Iruma con sus respectivas recetas. En medio de la confusión, Iruma tuvo una revelación. Sugirió que ambos probaran la combinación de platos juntos. Siguiendo la idea de Iruma, los tres intentaron mezclar los sabores y, en un resultado sorprendente, declararon un empate. Aunque era humano, Iruma encontraba placer en los placeres del inframundo. Al día siguiente, Iruma y sus amigos caminaron juntos hacia clase con expresiones de alegría. En otra parte de la casa, Sullivan irrumpió emocionado en la habitación de Iruma, listo para despertarlo para el desayuno. Para sorpresa de todos, Iruma, ahora con nueva firmeza, exigió que Sullivan hablara más bajo. Ante esa postura inesperada, Sullivan permaneció en silencio, observando a Iruma con asombro y admiración. Y así termina la primera temporada del anime, espero que la hayan disfrutado. Suscríbete al canal para más contenido de anime.